El Día Internacional de la Enfermera se celebra como cada año el 12 de mayo. La Dirección Territorial del Instituto de Gestión Sanitaria en Melilla, junto al equipo directivo del área sanitaria, ha aprovechado esta efeméride para agradecer al personal de enfermería su implicación clara y firme en la atención integral a la ciudadanía y especialmente su entrega y dedicación durante la pandemia del COVID-19 que todavía padecemos en nuestra ciudad. Lo han celebrado con la lectura de un manifiesto. El lema de este año ha sido una voz para liderar, una visión de futuro para la atención de salud. Pero antes guardaron un minuto de silencio por los sanitarios fallecidos durante la pandemia. Hoy es un día para unir, celebrar, reivindicar y proclamar las bondades de nuestra profesión. El motivo de esta convocatoria es manifestar lo que nos une a las instituciones y organizaciones aquí representadas. Ilustre Colegio de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Sindicato de Enfermería SATSE, Direcciones de Enfermería de Atención Especializada y de Atención Primaria. Este año, el Consejo Internacional de Enfermeras ha elegido una voz para liderar, una visión de futuro para la atención de salud. Lemas en los que se refleja la presencia de esta rama profesional en la actualidad para seguir cuidando a la ciudadanía melillense como lleva haciendo históricamente desde hace más de un siglo. Enfermeras, profesionales de la salud que, con generosidad y entrega, han conseguido cuidar y tratar hasta mejorar y recuperarse o paliar el dolor y acompañar a los que nos van a dejar. Los campos de actuación de esta profesión, que se basa en la humanización, la empatía y sensibilidad ante los problemas de salud, puede abarcar desde los cuidados, la curación, la prevención, la educación sanitaria, la investigación y la gestión, siempre velando por la calidad y seguridad de los ciudadanos. Las enfermeras y los enfermeros melillenses, tras más de un año combatiendo la pandemia, han puesto de manifiesto ante la sociedad la importancia de contar con un número adecuado de profesionales en todos los ámbitos sociosanitarios, así como en los centros educativos, pues es la enfermería, sin lugar a dudas, la profesión que lidera el sistema sanitario. No obstante, la relevancia social adquirida durante estos meses, fruto del esfuerzo y profesionalidad, debe calar en la administración pública y verse reflejada en mejoras laborales y retributivas estables. Y, para ello, es precisa la unión sin fracturas de nuestro colectivo profesional. Las organizaciones e instituciones que velan por los intereses de nuestra profesión deben aunar esfuerzos, no escatimar recursos y poner en valor la vocación inherente a todo profesional enfermero, con el debido reconocimiento y cuidado que nos merecemos. En 2020 no pudimos celebrar nuestro año internacional, pero nuestro trabajo y nuestra entrega ha llegado y convencido a los ciudadanos con la mejor campaña que se podría haber gestado jamás, porque con nuestra labor asistencial diaria hemos conseguido, junto al resto de compañeros sanitarios, el aplauso unánime de toda la sociedad. El profesorado y alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud se adhiere a la celebración del Día Internacional de la Enfermería, en un año tan especial en el que la tragedia de la pandemia ha hecho visible la importancia de este colectivo en los cuidados de salud. Manifiestan que poner en valor lo que hacen estos profesionales no debe ser algo circunstancial, sino que tiene que considerarse la prueba evidente de la necesidad de formar enfermeras y enfermeros competentes, que reciban una buena formación teórico-práctica, que se incorporen en los centros sanitarios en las mejores condiciones de seguridad y sean tutelados por enfermeros y enfermeras asistenciales. Para ello es necesario el apoyo institucional tanto en la formación como en la protección. Celebramos el Día Internacional de las Enfermeras y lo hacemos sabiendo que los ciudadanos están con nosotros y son conscientes de nuestra aportación esencial a la salud de las personas. Por eso, queremos decir alto y claro que ha llegado el momento de acabar con la falta de un desarrollo real de las especialidades enfermeras y la no inclusión de nuestra profesión en el grupo A1 de la Administración Pública, provocando con ello una desigualdad histórica frente a otros profesionales, como abogados, biólogos, físicos o psicólogos.
que con un título universitario, con una duración idéntica en créditos universitarios, sí tienen el grupo A1. Y si se trata de responsabilidad, ¿hay mayor responsabilidad que la vida de nuestros pacientes que tenemos cada día en nuestras manos? La lección que hemos aprendido como ciudadanos es que para mantener nuestro bien más preciado, la salud, debemos mejorar nuestro sistema sanitario y dotarlo de los mejores medios y materiales, más allá de las creencias o banderas de cada uno. Muchas gracias a todos nuestros compañeros por su esfuerzo y dedicación, y a la ciudadanía por su apoyo y reconocimiento, y a las instituciones que apoyan el desarrollo de la enfermería para que velen por nuestra profesión y nos permitan seguir avanzando social y profesionalmente. Muchas gracias. Siempre estaremos por y para el cuidado y la atención a nuestros ciudadanos. La enfermería es una rama profesional que abarca muchos campos de actuación, tanto en los hospitales como en los centros de salud, ya que hoy en día desempeñan su función en servicios especiales, UCI, quirófano, laboratorio o en otros no menos importantes, como las unidades de hospitalización, donde se hacen los cuidados directos y en el día a día en atención primaria, cerca de los pacientes, contribuyendo en su educación terapéutica para que estos, cuando estén en su domicilio, sepan cuidarse. Y la profesión nuestra, primero, nos tiene que gustar mucho, mucho. Segundo, tener empatía con la persona a la que estás tratando, sea paciente, sea familiar, y un respeto, y hacer todo lo posible y todo lo mejor que está en nuestras manos. Para mí eso es lo básico. Para ser un buen enfermero tienes que poner, como dijéramos, toda la carne en el asador y tratar a las personas individualmente, no el número de camas o no el número de la seguridad social, sino individualmente. La empatía, la sensibilidad que tienes que tener ante un paciente, tu destreza en determinados momentos, que tienes que tener una agilidad mental y una agilidad para cualquier problema que te surja, que lo tienes que resolver en un momento. Lo que te llama mucho la atención es la flexibilidad de horario. No es que sea flexible, sino que tienes que trabajar sábado, domingo, noche. Esa quizá a la gente le eche para atrás mucho el trabajar los fines de semana. A mí no me importa trabajar los fines de semana, trabajar días de diario, mañanas, tardes, me da igual. Eso es y sobre todo el contacto con gente que te necesita en determinados momentos. Yo, por mi larga trayectoria en quirófano, que llevo de toda mi vida, allí llega personal muy nervioso, no sabe lo que le va a pasar, no le han explicado. Entonces lo que intentas es relajarlo, comunicarle un poco lo que se le está haciendo, lo que se le va a hacer. Es una profesión para mí que tiene un amplio campo en donde realizar tu actividad diaria. A mí lo que más me ha gustado siempre ha sido el trato con la persona. No hablo tanto del curar o de atender al dolor, sino atender al ser humano, ¿no? Lo gratificante que es tanto cuando consigues que la gente se recupere, que reciba unos buenos cuidados, como cuando no es posible, porque a veces la enfermedad puede al sistema sanitario, pero sabes acompañar también a esa persona en esos momentos finales. Creo que el contacto del tú a tú, esa relación entre personas, es con lo que me quedo de mi profesión. De mi día a día yo destacaría 3 aspectos fundamentales: empatizar, acompañar y cuidar. Yo creo que la enfermería básicamente se resume en eso. Hombre, después pues en el día a día pues hay cosas más positivas, cosas más negativas, pero fundamentalmente empatizar, acompañar y cuidar. La pandemia del COVID la han vivido al principio con desconocimiento, miedo, incertidumbre,
Después, con más calma y responsabilidad, consideran que la labor que realizan no está suficientemente reconocida. Verdaderamente lo viví sin miedo. Al principio pensé que esto no era tan serio, hasta que ya vimos pues las primeras víctimas y ya pues sí que le tomé mucho respeto. Y a partir de entonces lo he vivido con mucha responsabilidad y con mucho respeto, y teniendo siempre en mi mente a mis pacientes. Yo trabajo ahora en hospital de día, que son pacientes muy delicados, pacientes que por su tratamiento tienen bajada de defensa, entonces con ellos no podemos jugar. Es decir, yo me tengo que proteger para no contagiar a mis pacientes, esa es mi mayor responsabilidad. Entonces lo que procuro es en mi casa, con mis hijos, con mis vecinos, con mi gente cercana, pues darle normas, digamos, y para que cumplan las normas que hay que seguir para evitar contagiarte. Personalmente, pues como me imagino que como cualquiera de la calle, como cualquier ciudadano, ¿no? Con un poquito de miedo al principio, no saber qué era tan importante, pero luego profesionalmente un poco al principio como pollo sin cabeza, que sí, ahora hay que hacer esto, que ahora hay que hacer lo otro, y estábamos un poco descontrolados. Luego es verdad que te asientas y sobre la responsabilidad que tienes vas tomando calma y vas diciendo, venga, hay que hacer esto, hay que tener en cuenta determinadas cosas que son muy desagradables, pero bueno, aguantas y echas para adelante y ya está. La pandemia, pues al principio mal, muy mal, porque las palabras de mi jefe eran: nos estamos preparando para una guerra, y más o menos fue por ese camino, con mucho miedo, mucha incertidumbre, y gracias a Dios ahora estamos un poquito mejor, pero deseando de que termine todo. Muy mal, muy mal. Reconozco que lo he llevado muy mal, me ha afectado mucho, y yo nunca he sido, yo psicológicamente siempre, vamos, no es que haya sido fuerte, ni no sé, nunca he tenido problemas psicológicos de ningún tipo, pero esto sí lo he llevado mal. Lo he llevado muy mal, el ver que no podías hacer nada por la gente, o sea, que te entran, yo llevo en UBI trabajando pues de los 25 años así que llevo, pues 23 he estado en UBI y nunca he vivido una situación como esta. Nunca he vivido pacientes que hicieras lo que hicieras, sabías que se te iban, que tú, no sé, te desvivías, dabas todo de ti y siempre estaban peor. Y venías al turno siguiente y estaba peor. Y hacías algo y empeoraba. Y no sé, lo he vivido muy mal. Muy mal, el estar en casa, yo me lo he tomado aparte. Me ha afectado mucho, yo he estado en casa sin apenas salir a la calle porque, no sé, me daba mucho miedo. Yo viendo lo que veía aquí, mis hijos, los he tenido, no sé, los he tenido un poquito asustados también a ellos. Porque yo he leído muchas novelas con pandemias, pero vivirlo en primera persona, nunca imaginé que pudiera ser así, nunca. Y más esto, que tenemos que ir vestidas como tenemos que ir vestidas, que los pacientes no te pueden distinguir la cara, no te pueden ver, no te pueden... Y ellos también pues lo pasan muy mal, porque a lo mejor se tiene a un paciente que está un poquito desorientado y de repente te ve a ti vestida así, que parece un astronauta, y claro, se ponían peor, se agitaban más y decías, ¿qué puedo hacer para tranquilizarlos? Es que es muy complicado. Así que yo lo he llevado muy mal, ahora parece que un poquito mejor, pero mal. Somos la base, junto con los médicos y los auxiliares, de una forma de trabajar en el sistema sanitario que es muy importante y eso todavía no tiene el suficiente reconocimiento social. No solo como enfermera individual, que es la que te ha llevado las pastillitas o la que te ha curado, no, sino como una cosa importante. Y creo que eso todavía no tiene el reconocimiento suficiente. Yo siempre me he reconocido socialmente. O sea, las críticas me parece que son buenas para hacerte crecer y siempre va a haber críticas. Es una profesión pues muy machacada, ¿no? por la gente porque trabajamos con el dolor.
pero quizá lo que más nos duele o lo que más me duele a mí personalmente es la falta de reconocimiento ya institucional. Socialmente no puedo poner pegas, entiendo que la gente que sufra nos esté a veces criticando y otras veces aplaudiendo, me emocionó mucho los aplausos en su día, pero no necesito tampoco un reconocimiento. Es decir, a mí lo que me llevo a casa y lo que me hace dormir bien cada día es pues haber podido ayudar a las personas. Es un trabajo duro que requiere vocación. Al futuro estudiante de enfermería, pues lo primero que le diría es que aprenda a ver al ser humano en todo su conjunto. Le diría que le tiene que agradar tanto la parte buena del ser humano como la parte mala. A todos nos gustan los pacientes educados, los pacientes que se curan y los pacientes que están bien, pero a todos mis alumnos de enfermería les digo lo mismo. Quédate con todo, con el 100% de la persona, tanto lo bueno como lo malo. Y les recomendaría que no se estanquen, que estudien, que cada día se reciclen, que una enfermera no se gradúa y ya es enfermera, que hasta el día que nos jubilemos, incluso hasta el día que nos muramos, seremos enfermeras y que tenemos que seguir avanzando con el mundo y con la medicina. Pues le diría, bueno, yo doy clases, soy tutora, llevo 40 años de tutora. Me vienen alumnos, les enseño, vienen de la facultad y les enseño y eso. Y lo que le diría es que si no le gusta, que lo deje. Que lo deje. Porque ante todo tiene que gustar. Tienes que tener paciencia. Tienes que tener, ya te digo, empatía. Y darle pues mucho cariño. Y no tratarlo como el número tal, la cama tal, sino con su persona, diciéndole su nombre. Y lo que le digo a mis alumnos, siempre a todo el que venga, digo, aprende de lo mío, de lo bueno y de lo malo, de lo bueno para hacerlo. Y de lo malo, apréndelo también para no hacerlo, porque perfecto no hay nadie. Cuando las dos últimas inquilinas de este edificio recibieron la visita de unos representantes de la Dirección General de Arquitectura, que les presentaron un expediente de ruina durante lo que parecía una revisión rutinaria, estaban lejos de imaginar que la consecuencia más inmediata iba a ser que tenían que abandonar sus casas. La realidad es que esa declaración de ruina económica y posterior demolición estaba ya pendiente solo de la decisión de la Comisión de Patrimonio de Melilla. Dicho de otro modo, lo que argumentan el expediente es que cuesta más conservarla que tirarla abajo. Rebasados los 100 años, está en el recinto histórico-artístico y, como tal, declarada bien de interés cultural, con categoría de conjunto histórico, por un Real Decreto del año 1986. Independientemente de que se llevara por delante una de las tiendas de artesanía con más solera del centro y que las inquilinas, una de ellas nacida en la misma casa que tuvo que desalojar, no tuvieran más derecho que el desarraigo y el desamparo. La pregunta es, ¿cómo es posible que esta y otras tantas que están dentro del conjunto histórico y se supone que protegidas como bien de interés cultural puedan ser derribadas, menguando cada vez más el patrimonio modernista del que tanto presumimos? Es la seña de identidad de Melilla, es una cosa que vengo defendiendo hace muchos años y me alegro que parece que es una idea que va calando. Es nuestra seña de identidad, pero obviamente el patrimonio pues exige un esfuerzo realmente tremendo por parte de todo el mundo, de toda la sociedad en general. Es cierto que se están perdiendo edificios, la ciudad cambia, a veces cambia no a mejor, pero los cambios son consustanciales a la propia ciudad, porque la ciudad se va renovando a sí misma y va cambiando, se demuelen, se construyen cosas nuevas. Hay que buscar un equilibrio. Si no somos capaces de encontrar ese equilibrio para conservar aquello que realmente es importante y preservar lo que merece la pena ser preservado, y también construir con calidad y sabiendo que se construye en una ciudad como Melilla, que es una ciudad patrimonio. Con lo cual, bueno, es un objetivo, yo creo, que debe ser a muy corto plazo, pero siempre mirando a largo plazo.
El principal problema que tenemos en los edificios del centro de Melilla, como en muchos otros centros, lo que pasa es que en Melilla el centro, el ensanche, que es donde estamos ahora mismo, se desarrolló en una época en la que la mano de obra era muy barata, muy barata, y los materiales eran muy caros. Entonces el resultado es que tenemos edificios muy bien elaborados, muy detallados, con una fachada muy bien ornamentada, pero los materiales con los que se ejecutaron eran materiales muy pobres, que pese a la época en la que se estaba, podemos decir que había más pobres todavía, ¿no? Los barrios periféricos hemos visto muchas veces muros que se deshacen directamente. En este caso tenemos materiales pobres en la ejecución y ¿qué pasa? Que cuando te encuentras en una rehabilitación, ya una vez que han pasado 10 años, 100 años, 120 años, pues te encuentras que ese deterioro es terrible y por regla general casi todos terminan muriendo por las cubiertas, ¿no? Entonces nosotros casi siempre nos encontramos patologías de los hierros están oxidados, todas las piezas de entrevigados, las bóvedas que se hacían de ladrillo, esas se descomponen nada más que tocarlas, y nos vemos obligados a demoler parte de esa para... Eso, como yo muchas veces comparo nuestro trabajo como el de un médico, ¿no? Pues hay que quitar esto y poner una prótesis, que realmente se habla así. En rehabilitación hay que poner prótesis, hay que eliminar partes que no están sanas y poner partes nuevas con materiales contemporáneos. El proceso de rehabilitación al final termina siendo pues como en este caso, ¿no? En este caso hemos demolido 2 plantas del edificio prácticamente. Hemos dejado las piezas que tenían buena salud, las vigas principales se han conservado, y casi todo lo demás, incluso cimentación, se han reforzado. Termina yendo pues como harías una vivienda nueva, hacer la primera estructura. Entonces nosotros nos basamos en eso, reparamos la estructura, la reforzamos, y una vez que está todo ya seguro, pues vamos ya yendo al pequeño detalle de vamos a conservar esto no lo conservamos. Hay cosas que se pueden conservar con mucha más facilidad, otras que se pueden reproducir en caso de que se deterioren, y otras que no tenemos más remedio que eliminarlas y descartarlas porque es un material que se descompone. Parte por una necesidad o un requerimiento de un cliente, en este caso, que ve cómo su edificio se ha deteriorado, que tiene un edificio con unas características ornamentales totalmente diferentes al resto del edificio, porque son edificios pues modernistas, redactados por arquitectos como pueden ser Enrique Nieto o muchísimos ingenieros que han intervenido en Melilla, que lógicamente hacen que tengan un carácter totalmente diferente, sobre todo aquí en el centro. Entonces, pues claro, frente a esa necesidad, pues claro, cuando empieza a deteriorarse ese edificio, pues ven la necesidad, obligación, o bien porque la ciudad autónoma se lo requiere, o bien porque ellos no quieren correr un riesgo en el estado de ese edificio, de esa fachada, o porque quieren incluso rehabilitarlo para poder ponerlo en uso, ¿no? Pues muchos de estos edificios llevan mucho tiempo, como decía Javier, sin habitar, ¿no? Porque el centro siempre está un poquito más no habitado para la zona, para la residencia, ¿no? Pues en ese caso es cuando encargan un primer estudio previo o un análisis económico en los que, en base a esos costes y a los beneficios que pueden obtener de su rehabilitación, pues se proponen la intervención en el edificio, digámoslo así. El mes pasado se anunció que se van a incluir más edificios clasificados como bien de interés cultural en la próxima revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Esto implicaría la elaboración de un nuevo catálogo de bienes y espacios protegidos. Estamos trabajando desde la Fundación, junto con la Consejería de Cultura, en intentar realizar un catálogo de los bienes de interés cultural. Es decir, intentamos hacer una diagnosis de la edificación vinculada a lo que es el mundo del modernismo, grosso modo, porque la arquitectura de Melilla es muy variada y muy rica. Hablamos de modernismo, pero también hay Art Deco, hay racionalismo, hay arquitectura orientalista, historicista, arquitectura industrial, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que hay un ámbito, digamos, de protección normativa muy claro, como el Real Decreto del 53 sobre Melilla la Vieja y los fuertes exteriores, y otro del año 86 sobre el ensanche modernista de determinados barrios de la ciudad, concretamente el industrial y el real. Pero claro, no hay una catalogación de elementos BIC
vinculados a otros barrios e incluso en zonas del centro, ¿no? Y entonces eso de alguna manera hay que paliarlo. Ya te digo, nosotros mismos nos hemos impuesto como tarea de urgencia, de necesidad, realizar una diagnosis de toda la edificación en Melilla e intentar hacer una protección gradual, o sea, qué edificios necesitan una protección máxima y que otros pueden esperar un poco, porque estamos viendo que verdaderamente puede caer un edificio, y cuando cae un edificio patrimonial realmente perdemos algo que ya es irrecuperable. Es decir, no es algo que podamos levantar, perdemos una tradición de siglos, perdemos costumbre, perdemos una cultura que bebemos los melillenses. Estamos muy orgullosos de nuestra Melilla modernista, de nuestro ensanche, pero hay que protegerlo. Sola, en el invierno azul, la muerte rompió el velo. Sola, que me quedé sin luz, sin vida y sin consuelo. Sola, desheredada y sin dinero. Sola, como una estrella que cae del cielo. Sola, frente a un abismo que habita el miedo. Empieza siendo modernista, pero que luego va derivando hacia el Art Deco, hacia el racionalismo, y hace que tengamos un conjunto de monumentos, de edificios, pues realmente interesante y que desde luego merece la pena tanto verlo como estudiarlo. El modernismo rescató en su momento oficios que habían desaparecido, dotando a los interiores de una importancia mayor que en otros estilos. El modernismo en Melilla tiene unas características que lo individualizan. Bueno, los materiales lamentablemente del modernismo melillense no son unos materiales en muchos casos buenos, con lo cual son apariencias de gran riqueza, pero no son materiales que tengan una gran riqueza. Eso determina que las condiciones de calor, de humedad de la ciudad, sobre todo hablo de forja, de carpintería, de mobiliario, etcétera, pues se produzca un deterioro que es normal. Todo tiene que tener un mantenimiento. O sea, tan importantes en el modernismo son las artesanías que lo generaron, como importante es el mantenimiento. Si las personas que viven, porque la arquitectura de Melilla es una arquitectura vivida, mantienen los muebles, mantienen el mobiliario, los cuidan, los preservan, pues pueden llegar hasta nuestros días, pues y casos hay muy interesantes en Melilla. Pero sí, evidentemente lo que no se cuida finalmente pues termina deteriorándose y termina perdiéndose. Bueno, nosotros en principio cuando entramos en el edificio valoramos todo lo que hay, que es como técnico evidentemente apreciamos todo lo que se ha hecho anteriormente, pero como te decía antes hay muchos que se han deteriorado. Eso sí, sobre todo los baldosines hidráulicos del suelo eran materiales que siguen siendo pobres. O sea, estamos hablando de lo que vengo en relación con lo que había antes. Entonces, los que se pueden recuperar, nosotros por lo menos tenemos ese gesto de poder hacer un mosaico en el suelo o en un patio hacer en la pared para que quede siempre al recuerdo de qué es lo que había ahí. Evidentemente los promotores cuando ellos llegan, ellos quieren poner todo nuevo, materiales nuevos, no quieren conservar nada, y es una labor grande la que tenemos nosotros de intentar convencerles de que aporte ese material que para ellos es viejo y es algo descartable. Queremos incorporarlo a su vivienda y hacerle entender que no es tan malo, que es algo que ahora se lleva tanto el tema vintage y todo el tema. Eso ellos al final entran y se les muestra, nos cuesta mucho trabajo, la verdad que es una labor grande que tenemos que hacer con ellos, pero al final terminan aceptando que ese material que se utiliza y se reutiliza, digámoslo así, le da un valor adicional al resultado final del edificio. Y eso es lo que hemos conseguido en este edificio, por ejemplo, y en otros tantos, que hay otras cosas que no podemos evitarlas, y cuando llegas ya las han quitado ellos previamente. La Cámara de Comercio, por ejemplo, que estuvimos trabajando allí, nos hablaban de unos suelos ajedrezados y tal, nosotros llegamos allí a la Cámara de Comercio y no había nada. Entonces, es cierto que nos encontramos muchas veces con esa destrucción previa del apaño del que está allí y quiere tener una habitación para un niño y hace su obra como hace cualquiera en su casa, pero no valora, esa persona no tiene esa visión
de que eso tiene un valor enorme que puede aumentar la calidad de esa vivienda al final, o ese edificio, ¿no? Tanto la balaustrada, donde aparece ahora mismo esa pancarta del contratista, que la verdad que ha trabajado muy bien, ya incluso el pretil, ¿no? Que es un poco de la cubierta, ¿no? Esas balaustradas que hay en cubierta anteriormente no, o sea, existían originalmente en el edificio, pero cuando nosotros llegamos al edificio se encuentran modificadas a lo largo de los años. Entonces esto es una muestra, pues, por ejemplo, de que nuestra intención siempre como arquitectos es recuperar la imagen original del edificio. Entonces, claro, ahora no mucha gente se dará cuenta, ¿no? Porque no todo el mundo tiene fotografías del edificio o no recuerda cómo estaba anteriormente. Pero una de las cosas fundamentales en este edificio es que hemos conseguido recuperar las balaustradas originales del edificio. Al igual que, por ejemplo, las carpinterías, que bueno, ahora lógicamente cuando llegamos se encontraban en muy mal estado, muy deterioradas. Ahora ya las solemos sustituir en la mayor parte de los casos a petición de los promotores, y porque es que además es un material mucho más fácil de conservar y aguanta mejor el paso de los años. Pasan de ser de madera a ser ahora como estas mallorquinas que tenemos puestas de aluminio. Igual pasa en el mirador actualmente no tenemos puesto todavía, no hemos terminado la obra, le faltan esas carpinterías, pero bueno, intentamos recuperar esa imagen original en madera, transformándolo con nuevos elementos como el aluminio en este caso. El patrimonio arquitectónico es una cuestión que atañe a las instituciones públicas, pero también afecta a la sociedad civil. Y también hay que hacer una llamada al tejido civil. No existe el asociacionismo que, por ejemplo, veo que hay en Ceuta, donde son como grupos, como lobbies de presión, que intentan, bueno, ayudar para que se mejore todo lo que es la conservación de lo que es el casco patrimonial de la ciudad, que es de una riqueza tremenda y que todos los melillenses tenemos que apreciar. Es un poco el primer paso, ¿no? En el que, bueno, sí que es cierto que echamos un poquito más de menos, sobre todo los promotores nos trasladan que echan más de menos, un poquito más de implicación por parte de la ciudad en la ayuda, ¿no? En la ayuda a conservar estas fachadas, estos edificios, que aunque ahora por lo visto este año van a salir grandes cantidades económicas, ¿no? para hacer frente a estos grandes gastos, porque no es lo mismo hacer un edificio nuevo que rehabilitar un edificio, que te puede aumentar un coste un 20% o así, en aumento del precio normal de construcción. Pues claro, evidentemente requieren que de alguna manera verse protegidos por el ayuntamiento y que puedan aportar cierto dinero a su intervención en su edificio, claro. Es muy importante. Desde hace tiempo, sobre todo, pero ahora estos últimos años mucho más, de que el centro que tenemos en Melilla pues es impresionante. O sea, cuando visitamos otras ciudades de España, ¿no? Te das cuenta que realmente las posibilidades que tenemos de pasear un centro con cientos de edificios modernistas, con estas decoraciones, no existen en casi ninguna ciudad, ¿no? Entonces creo que se ha revalorizado tanto por parte de los ciudadanos como incluso por parte de los propietarios y de las empresas, ¿no? Que plantean o que se dedican a la construcción y de la vivienda. Sí que es cierto que hemos visto que se ha aumentado las ganas de rehabilitar, ¿no? Las ganas de revivir el centro, las ganas de coger un edificio modernista que antes totalmente se desechaba, pues porque había muchas trabas a la hora de hacer el proyecto, era mucho más costoso, aparte tenían que pasar una serie de filtros como durante las concesiones de licencias que hacían que retrasaran toda la intervención, y los promotores no querían entrar a trabajar en el centro. Pensamos que ahora se está revertiendo un poquito esto, ¿no? Seguimos echando de menos, como os comentaba antes, que haya una ayuda a la rehabilitación mucho más importante de las que están habiendo hasta ahora, que las hay, pero creemos que no son suficientes para llegar a todos los edificios que tenemos tanto en el centro como en otras zonas protegidas de la ciudad. Pero la verdad que estamos contentos de que se esté invirtiendo en el centro de Melilla, de que los promotores ya vean como algo muy positivo coger un edificio del centro y volver a ponerlo en uso, ¿no? O sea, volver a hacer viviendas, que la gente venga a vivir al centro. O sea, eso sí se ha notado en estos 4 o 5 últimos años de una manera mucho más importante. Como acabamos de oír, en el otro extremo nos encontramos con promotores que se esfuerzan por conservar en vez de derribar. Este edificio que ven detrás de mí está en el barrio del Real. Aunque no está catalogado como bien de interés cultural, está siendo rehabilitado para convertirse en La Ideal, una cafetería con sabor modernista. Tanto el arquitecto como el promotor han apostado por recuperar la ornamentación original.
Hay un esfuerzo grande, tanto económico, porque hay que encargar estudios de investigación, hay que documentar, hay que incluso arqueólogos, ¿no? Muchas situaciones hay que llamarlos para que nos echen una mano, porque evidentemente nosotros tenemos unos conocimientos, creo que amplios de esto, pero evidentemente hay gente que tiene más conocimiento que tú, y siempre hay que acudir a los que tienen más conocimiento que tú para que el resultado final del edificio sea algo acorde con la historia, que al fin y al cabo eso es lo que vamos a tener aquí, nuestra historia, que es lo que nos deja, y eso, ahora yo la verdad que vine paseando por el centro, comparar el centro de ahora con el centro de hace 20 años y el cambio es enorme. Uno de los edificios más emblemáticos, la casa de David Melul, en el número 1 de la avenida. Es cierto que en Melilla existe la teoría, y bueno, más que la teoría, digamos, como una especie de vox populi, de que Nieto es discípulo de Gaudí, pero Nieto realmente es discípulo de Luis Domènech i Montaner, que es otro grandísimo arquitecto catalán. Y el edificio que tenemos atrás es precisamente la mejor muestra de esa filiación de Nieto con Domènech i Montaner. Y recientemente, es algo que yo creo que nos tenemos que sentir todos orgullosos, hay una revista específica en el ámbito catalán, que es la revista domenechiana, que recupera pues toda la obra de Domènech i Montaner en el mundo. Entonces me pidieron que entregase un trabajo sobre el tema y se ha publicado en el último número, con lo cual bueno, pues Melilla figura en esa revista ya a nivel nacional y junto a otros grandes edificios del modernismo español, en este caso de filiación catalana, en esa revista. Así que nos tenemos que sentir orgullosos y por supuesto sería deseable, el edificio se ha rehabilitado muy bien, pero falta terminarlo. Faltan 2 cúpulas que no se han terminado y un arco modernista que daría a la Plaza de España. Esto es un deseo, si eso se culmina, pues la verdad que la imagen de la Plaza de España va a ser muy diferente y desde luego se va a enriquecer. La conclusión es que nuestro patrimonio arquitectónico es muy rico y merece la pena ser conservado, pero es una tarea de todos. El próximo proyecto en el que estamos trabajando ya, de hecho, es el edificio del acueducto, que de momento se va a rehabilitar la fachada, que ya veis que está bastante deteriorada, veis todas las carpinterías como están y tal, la herrumbre que tienen las barandillas y que se descomponen prácticamente todos los elementos de protección. Y bueno, pues este es un proyecto en el que ya estamos trabajando y que espero que salga como todos los que estamos haciendo hasta el momento, igual que el de al lado. El de al lado es el edificio de García Cabrera número 1. Ese edificio pues, era una ruina, realmente era ruina, se caía. Y los promotores decidieron, porque todo se puede recuperar con dinero. Precisamente ese es el problema grande que tenemos, que cuanto más dinero se tenga, pues más cosas se pueden recuperar. Y ese edificio, la verdad que los promotores han hecho un esfuerzo terrible y a la vista está. Este es un edificio que no existía y cuando se ha recuperado la gente dice, ¡ay, qué bonito es esto! Tenemos un montón de joyas como esta. Es una maravilla, la verdad. Nosotros antes veníamos andando y decíamos, mira, hemos tenido la suerte de intervenir eso, en Casa Melul, en Casa Tortosa, en edificios preciosos de Enrique Nieto, en Cámara de Comercio, hemos hecho artículos en libros, hemos presentado con historiadores, como decía antes Javier, para nosotros es un trabajo fundamental la colaboración con historiadores, con el cronista oficial de la ciudad también, con don Antonio, o sea, estamos súper contentos de poder trabajar en este tipo de edificios aquí en Melilla y la verdad que bueno, con muchas ganas de seguir, de continuar con estos nuevos proyectos y de revivir nuestro centro, ¿no? Y como decía Javi, pues que los ciudadanos, ¿no? los que somos de Melilla realmente vayamos también de vez en cuando mirando un poquito hacia arriba, ¿no? Los detalles de nuestros edificios, las molduras, las cariátides, las barandillas, que son realmente preciosas.